Esto es muy importante, ¿no? Porque usted mencionaba, yo lo he visto en usted, ahora que estuvimos en el Congreso del CIMA, esta importancia de honrar a quien esté en autoridad cumpliendo esa función en ese momento. Porque Danilo Zul, que es el director de Movida en Colombia, que dirigió el Congreso en el que acabamos de salir hace unos días, él fue la autoridad cumpliendo esa función dentro de los días que estamos en el CIMA y usted estuvo sujeto a lo que se indicaba dentro del CIMA. Entonces yo lo he visto a usted sujetarse como dice, pero ahora que terminó el CIMA, vuelven al Olivar, usted es el pastor y Danilo viene a ser un miembro dentro de la iglesia y él se sujeta a usted y no hay ningún conflicto, ningún problema porque lo que usted decía, ¿no? Se entiende que es un tema de funciones y no de títulos, sino de jerarquía, ¿no? Entonces, y a veces se nos olvida, la cultura de la iglesia que estamos arrastrando por muchos años nos lleva a eso, ¿no? Y luego termina generando a un tipo de idolatría hacia el hombre por lo que creemos que es y nos olvidamos que es lo que el Señor lo llamó a hacer, ¿no? Entonces, usted abraza mucho esto, abraza mucho también a los otros ministerios que dentro de su iglesia, el pastor Andrés se lo dijo, pareciera que hay que ser de Olivar para poder estar, porque nos encontramos en la feria de ministerios esto, ¿no? Habían muchos ministerios y usted tiene la oportunidad de acompañar a muchos de estos ministerios. ¿Qué lo lleva, pastor, a realmente creer en lo que ellos están haciendo? Mira que eso es un conflicto en la iglesia y es triste, donde se generan competencias y no nos damos cuenta que somos un mismo cuerpo. Imagínate que un pie se te revele, ¿no? Entonces eso sería muy complicado, no andarías para ningún lado. ¿Qué hemos entendido? Hay entidades paraeclesiásticas. Las entidades paraeclesiásticas supuestamente deberían ser las que apoyan la iglesia, la misión de la iglesia, porque la misión sale de la iglesia. La iglesia es el punto central, los que envían, los que fortalecen la familia, es allí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender? Los movimientos paraeclesiásticos también lo tienen que entender, y es que estamos apoyándonos mutuamente. Y es lo que te decía ahora, tú tienes algo que yo necesito, yo tengo algo que tú necesitas. Entonces empezamos a darnos cuenta de eso. En muchas iglesias, si tú no trabajas solamente en la iglesia o tú apoyas a alguna organización, no puedes estar en la iglesia. Y eso es gravísimo, es gravísimo. Entonces, ¿qué hemos entendido nosotros? Aquí tenemos, dentro de nuestra iglesia, hay ministerios como Living Waters, está también Respuestas en Génesis. El director para Colombia asiste a nuestra iglesia. Tenemos un ministerio que se llama Pingüi Misiones, y la pareja asiste a nuestra iglesia y está trabajando ahorita con CRU y está trabajando con las tribus indígenas. Tenemos otro ministerio, Dani Zul es el director de Colombia y está dentro de nuestra iglesia. Tenemos personas que trabajan con las universidades también en CRU y es también de nuestra iglesia. Si nos damos cuenta, todos estos ministerios, ¿qué es lo que nosotros le hemos dicho? Cuando ustedes salen, nosotros quisiéramos ver la iglesia un día vacía porque todos están haciendo algo en algún lugar. O sea, no me preocupo. Cuando yo veo que, oiga, bajó la asistencia, desde que yo sepa que están haciendo algo para la obra, me encanta. Nosotros la transmitimos y después la pueden ver. Si quieren ver, no hay ningún problema. Pero a veces nos preocupamos por eso. Nos preocupamos por cuánta gente queremos meter en nuestra iglesia. Tranquilo, lo importante, lo que decíamos ahora, es que salgan. Y hemos aprendido. Yo he tenido que llamar a algunos ministerios para decirles, mira, si tú quieres tener una buena relación con la iglesia, tienes que aprender a trabajar con la iglesia. Tienes que aprender a respetar los procesos de las iglesias. Nosotros le decimos a los muchachos, mire, cuando van saliendo, les decimos, nunca dejen de tener una iglesia base. Nunca dejen de tener una iglesia que ore por ustedes, que cuando ustedes llegan, diga, llegué a mi casa, estoy aquí, voy al ministerio, lo hago, pero siempre tengo una casa que me respalde en oración. Y ellos lo han entendido y lo han valorado muchísimo. Por eso ellos siempre cuentan con la iglesia para hacer cualquier cosa que vayan a hacer en el ministerio. Sabemos que están trabajando con el ministerio y hay toda la libertad de hacerlo y lo hacemos de esa manera. Entonces, por eso creo que la cuestión es entender lo que es la iglesia y el reino de Dios. Creo que ese es el punto clave. Somos el reino de Dios, no somos una parroquia, no es nuestra parroquia, es el reino de Dios. Cuando entendemos eso, todos empujamos para el mismo lado. Y aquí viene una palabra que es muy importante, que es la unidad. No es que todos seamos iguales, no es que todos hagamos lo mismo, sino que todos empujamos para el mismo lado. Todos vamos hacia la misma visión y empujamos todos. Entonces vemos la iglesia de otra manera. No es simplemente la unidad es que todos tenemos que hacer, no, es que empujamos hacia el mismo lado y nos unimos para empujar. Y el reino de Dios es lo que hay que construir. Amén.
hubo uno de los talleres, pastor, que usted compartió, que yo estuve toda la semana acompañándolos ahí en los talleres. Tengo ahí todos los, para poner en práctica cuando vuelva a Perú. Pero ustedes hablaron y hablan bastante sobre evangelismo y consideran muy importante el evangelismo, que, siendo muy sinceros, se está perdiendo mucho, porque cada vez la gente, incluso leí un estudio de Coalición por el Evangelio, que del año 2010 al 2019, la nueva generación cree que es menos necesario el evangelismo. Sin embargo, ustedes lo siguen teniendo como una punta de lanza para seguir alcanzando a las personas. ¿Cuán importante es el evangelismo, pastor? Mira, es tan importante, pero hay varios principios que uno tiene que entender. En sí es la misión principal de la iglesia. O sea, la encuesta que hace Bill Bright en el libro El Avivamiento que viene, es el fundador de la Cruzada, entonces de Cru, él decía en esas encuestas que hacían, es que casi siempre las encuestas las hacen en Estados Unidos, sí, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, los marcianos llegan a Estados Unidos, las guerras todas suceden en Estados Unidos, pero bueno, está bien. Pero creo que es muy parecido a lo que está sucediendo también en todas las iglesias en el mundo, ¿no? Y dice que el 98% no evangeliza. O sea, ¿cuántos están evangelizando? El 2%. Si esa es la misión principal de la iglesia, predicar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, la salvación, la vida eterna, que transforma ese evangelio, la pregunta que yo hago es, ¿qué se la pasa haciendo el 98% de la iglesia? ¿En qué no la pasamos el 98%? Y creo que esto es una pregunta básica. ¿Por qué? Porque si esa es la misión principal y a eso te ha llamado Dios, tú no puedes llegar un día delante del Señor, siendo en forma aquí como una metáfora o la imaginación santificada, siempre lo decimos, utiliza la imaginación santificada. Y estamos delante del Señor y el Señor te va a hacer la pregunta, ¿cumpliste la gran comisión? Dice, no, pero yo alisté los asientos, yo estuve en todos los conciertos, mire cuántas predicaciones yo no escuché. Y vuelve a hacer la pregunta, ¿cumpliste la gran comisión? Y tú dices un montonón de cosas que hiciste, pero al final no hiciste lo que tenías que hacer. No importa la cantidad de cosas que hayas hecho, pero si no hiciste lo fundamental por lo cual fuiste llamado, perdiste. Perdiste toda tu vida. Por eso el evangelismo es tan importante. Entonces, pero hay muchos principios detrás del evangelismo. ¿Y qué es lo que nosotros antes de pandemia logramos inspirar más de 6,000 personas en evangelismo? Porque nos dimos cuenta que hay dos cosas por las cuales las iglesias, o cuando tú estás en una iglesia y preguntas, hay dos cosas por las cuales un creyente agacha la cabeza. Y es cuánto oras y cuánto evangelizas. Okay. O sea, tú haces esas dos preguntas y la gente agacha la cabeza. Y eso no puede ser así. Y uno se pregunta, ¿por qué la gente no evangeliza? La gente no evangeliza por temor. La gente no evangeliza porque cree que ese no es un ministerio. La gente no evangeliza porque cree que eso lo tiene que hacer el pastor o un grupo especializado. La gente no evangeliza porque en medio de todo eso no creen que es su tarea principal. Eso es lo que hay que trabajar en la iglesia. Por eso cuando nosotros entramos a una iglesia y tú le preguntas a un pastor, ¿usted cree que tiene necesidad de que su iglesia comprenda la importancia del evangelismo? Y todo el mundo va a decir, sí, lo necesitamos. Pero no con el pensamiento que algunos tienen, como método de crecimiento. Okay. Que ese es un error gravísimo. O sea, yo no evangelizo como método de crecimiento. No, es que mira, necesitamos, mira esas sillas vacías, necesitamos que más gente. No. Nosotros le decimos, usted tiene que evangelizar, pero el punto no es que traiga a la gente a la iglesia, porque muchos, usted va a evangelizar y viven lejos o en otro lugar. No, evangeliza a todo el mundo, que conozcan a Cristo y que ya asistan al lugar que debería ser. Sí, porque a veces cometemos este error, ¿no? Vemos a las personas no como personas que necesitan del Señor, sino vemos a las personas como un número para nuestra membresía. Estamos viendo, ok, si les hablo de Dios, ellos van a completar mi sitio vacío que tengo ahí en el templo. Y empezamos a tratarlos así. Y quiero o no, la gente se da cuenta y lo siente, percibe esto, percibe que solamente los estamos queriendo captar para nuestra congregación y no porque realmente nos importan sus vidas. Entonces, yo creo importante lo que usted menciona, ¿no? Nuestra función como iglesia, como cuerpo de Cristo, es salir a las calles, hablar acerca de Cristo, que el Espíritu Santo haga el trabajo y que los dirija al lugar donde tienen que estar. Porque no siempre vamos a poder tenerlos a todos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de evangelizar en nuestra ciudad y extranjeros escuchar la palabra. No les íbamos a pedir que se queden a vivir en nuestra ciudad para que congreguen con nosotros, porque tienen que buscar un lugar donde el Señor los pueda llevar
y puedan escuchar la palabra. Hey, ¿qué tal? Si estás disfrutando de este podcast, quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. El link está en la descripción de este video y así puedas enterarte del nuevo contenido exclusivo que estamos preparando para ti. Gracias por quedarte hasta aquí y puedes seguir disfrutando del episodio.